En la clase de hoy, como lo habíamos enunciado, vamos a hablar de funciones estructurales de la forma. Cuando empezamos a hablar de funciones estructurales de la forma, eh, tenemos primero que todo que pelear con un paradigma que nos ha venido acompañando durante todos nuestros años de formación y es la idea de estudiar la forma exclusivamente o prácticamente de manera exclusiva desde la partitura. Y tenemos la costumbre de hacer análisis basados solamente en la partitura. Pero yo aquí siempre quiero empezar con la gran pregunta de qué tanto ustedes escuchan la forma, qué tanto cuando escuchan una obra que no conocen son conscientes de lo que está pasando allí formalmente. Son conscientes de que hay un tema, aquí hay otro tema, de que ese tema se está desarrollando, de que hay un puente entre esos temas, de que hay un episodio modulante, que el centro tonal cambió. Es posible que no tengamos necesariamente el entrenamiento para ver en detalle ciertas cosas, como por ejemplo cómo fue la modulación, cuál fue el acorde pivote, si fue una modulación de ese tipo por acorde pivote, cuál fue el centro tonal del que partieron y cuál fue el centro tonal al que llegaron. Pero más allá de esos niveles de detalle, como músicos, deberíamos tener cierta capacidad de percibir y analizar la forma cuando escuchamos música. Y deberíamos tener el hábito de hacerlo. Les hago otra pregunta además, y es, ya no como escuchas, sino como intérpretes. ¿Qué tan conscientes somos nosotros de presentarle y explicarle la forma al público cuando nosotros estamos tocando? Y no me refiero a que conversemos un rato para hablar de la obra y explicar cómo está estructurada, sino cuando ponemos las manos en un instrumento o cuando empezamos a cantar, que tanto nosotros con nuestro fraseo, con nuestros recursos técnicos y nuestros recursos expresivos, somos capaces de que el público entienda la forma, de que el público entienda que hicimos una introducción y que después de esa introducción empezó un tema, por ejemplo, de que ese tema que ya había escuchado al público va a volver a sonar, pero esta vez con algún detallito diferente para que el público note que es lo mismo, pero está presentado de una forma diferente. Nosotros estamos, chicos, muy conectados con una forma de ver el mundo que tiene que ver con el cine. Las narrativas del cine nos atraviesan por toda parte y todo lo vemos como una película. Vemos como una película lo que leemos, vemos como una película las cosas que nos suceden en la vida, nos narramos continuamente y cuando cerramos los ojos permanentemente está esa narrativa audiovisual presente. Ahí también habría que hacerse comparaciones cuando hablamos de forma con esas narrativas audiovisuales porque son muy útiles. Por ejemplo, cuando estamos tocando una sonata, poder decir que cada uno de los temas son personajes y que hay un personaje, pensemos en una sonata bitemática normal, de eso hablaremos después, un personaje podría ser eh, el antagonista del otro personaje, o podría ser el cómplice, o podría ser el enamorado, la enamorada del otro personaje. ¿Qué tanto somos capaces de percibirlo así y de presentarlo así? Muy bien, cuando empezamos a abordar estas formas de una manera distinta y sobre todo desde la escucha, nos va a venir muy bien, nos va a ser muy útil que utilicemos este materialito que yo les estuve hablando la clase pasada, que es el curso de Hopkinson en el que nos habla de estas cuatro funciones estructurales de la música. ¿Cierto que están viendo la pantalla donde dice The Four Structural Functions in Music? Sí, profe. Muy bien. Vamos a ponerla traducida para que ustedes se sientan un poquito más cómodos. Que hay unos gazapitos en esa traducción, pero los vamos corrigiendo. Resulta que estos señores, Peter Tenko y Peter Spencer, escribieron un libro que se llama Un método práctico para el estudio de la forma en música, un libro muy interesante, y en ese libro proponen un método para entender cuatro funciones estructurales. ¿Qué quiere decir eso de funciones y de estructurales?
Quiere decir que para él, para ellos, para los Peters, mm, cada una de las partes de una obra tiene una función y que sobre esa función podemos decir cosas y que esa función también define la estructura, es decir, la manera como está construida para poder adoptar esa función. Y entonces él o ellos nos dicen las funciones en las que podemos resumir todo este cuento de la forma en las músicas, y enseguida me devuelvo un poquito a eso de las músicas, son cuatro. Dicen, hay una función expositiva, una función eh, de transición, quitemos la traducción aquí transitoria, una función de desarrollo y una función de terminación. Cuatro posibles funciones sobre las que, según estos señores, se puede leer toda la música. Yo les quiero decir que funciona muy bien para la música de la práctica común y funciona en general muy bien para la mayoría de las músicas académicas. Y vamos a hacer un experimento solamente con lo que tenemos hasta acá y vamos a escuchar una obra hiperconocida por ustedes en la que no les voy a poner la partitura. Permítanme un segundito, me paso a mi cuenta correcta de YouTube para que no nos ponga publicidad. Bueno, de estos minuetos de Ana Magdalena Bach, que Bach le dedicó a su esposa, hay uno que es muy conocido, eh, que no lo hizo Bach, por cierto, porque en esos cuadernos de Ana Magdalena Bach, él hizo muchas de las obras, pero otras simplemente las recopiló. En esa época no existía los problemáticos de Saico y Asimpro, ni existía la pregunta ni la preocupación por el derecho de autor. Y entonces uno de esos minuticos, el más conocido, es el que tiene ese autor Petzold. Era un compositor no importante de la época y vamos a escucharlo. Y ustedes van a tratar de decir cuáles de las funciones que están ahí, por ahora solamente hemos visto el nombre, no hemos dicho en qué consiste cada una, logran ustedes percibir. Me van a decir cuántas secciones ven y cada una de esas secciones, cuál de esas funciones estructurales podría tener. Pongo a rodar el minueto. Muy bien. ¿Escucharon el audio, cierto que sí? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Cuéntenme qué escucharon, cuántas secciones hay ahí, qué pasa con cada una de esas. Y desde esta idea de las cuatro funciones estructurales,
cómo podríamos decir que son las secciones que escucharon allí. Primera pregunta, ¿cuántas secciones escucharon? ¿Cuántos momentos distintos tiene esa obra? Profe, 2 momentos, ¿no? Dos. Mm, sí, pero no. ¿Quién tiene otra mirada? ¿Quién O dice sea, que tiene otro tres no? momentos, pero el último momento es el mismo del principio. No, tiene. Ay, esto está por allá transportado todo feo. Tiene este, primer tema, y el otro que dice, y tiene uno tercero. Lo que pasa es que ese tercero es mucho más cortico, pero digamos que son una sección que podríamos llamar A y una sección que podríamos llamar B, que de pronto tiene dos partes muy diferenciadas esa parte B. Es decir, tanto Nason como Juan Manuel tienen la razón en lo que acabaron de decir. Eso depende también mucho de cómo lo escuche uno. En la partitura, ¿cómo está? Si pensamos en términos de periodos y doble barras, están dos secciones. Muy bien. Expositivas, transicionales, de desarrollo o terminativas. El primer tema dice, el segundo tema, y el tercer tema es el que dice Sofía. Lo que puede ser transicional. ¿Por qué transicional? Pues creo que es porque va pasando ¿cómo se le dice? De tonal, pues como que va variando tonalmente. O sea, no es fijo el centro tonal. No sé. Ok. Una pregunta. ¿La primera parte en qué tono está? ¿Qué tonalidad es esta? El La es este. En sol, profe. Sol mayor. Muy bien. Primera parte. ¿Está en qué tono? En sol mayor. Eso ya lo dijeron. Segunda parte. Ahorita se las toqué mal, creo. Pero realmente es así. ¿En qué tono está? Está en sol mayor, pero termina en la dominante, ¿no? En una semicadencia. ¿Y la otra parte en qué tono está? Profe, todo es sol, También ¿no? todo es sol mayor. Realmente no está cambiando de tono. Listo. Dejemos la cosa ahí. Por ahora solamente les voy a decir la respuesta y es que las tres secciones tienen función expositiva. Y vamos a ver en qué consiste cada una de esas funciones. Dejémoslo en español. Listo. La función expositiva mantiene un centro tonal estable y melodías claras, generalmente con frases bien definidas. Todo eso está pasando ahí. La gran mayoría de música que encontramos en forma binaria y ternaria en el último capítulo de este mismo libro era de naturaleza expositiva. Yo voy a decir que más allá del último capítulo, la gran mayoría de músicas binarias y ternarias que encontramos
en el mundo, no solamente las músicas académicas, son de forma expositiva. Es decir, unos temas que se van presentando que tienen una forma tonalmente muy definida y con unas frases muy definidas. Piensen en Pueblito Viejo, piensen en Yesterday, piensen en cualquier canción popular y también va a ser básicamente expositiva la función que nos vamos a encontrar allí. También los temas primarios y secundarios de la forma sonata suelen tener una función expositiva. A propósito del minuetico que escuchamos, ¿quiénes se hicieron la pregunta mientras lo escuchaban sobre qué tanto escuchamos la forma y qué tanto escucharon la forma en el ejercicio que acabamos de hacer? ¿Quién nos quiere hablar un poquitico sobre eso? Profe, ¿cómo así? O sea, refiriéndose a la forma, ¿en qué sentido? Ustedes O están sea, a lo que acostumbrados, escuchamos, están más acostumbrados a ver la forma en la partitura que a escucharla. ¿Qué tanto la escucharon con ese ejemplo donde yo los invité a escucharla? Profe, pues yo estaba muy confundida porque pensé que la primera parte era como la expositiva, pero luego pensé que todas las partes había como un tema diferente. Entonces no sabía si era un desarrollo, una transición o si todo era expositivo. Muy bien, mira que cuando los temas son completamente diferentes, siempre vamos a tener que son expositivos. Estamos presentando un personaje y ese personaje no vuelve a aparecer. Imagínense esto desde una perspectiva narrativa. Eh, Hay un señor que aparece en un jardín y va caminando por el jardín. Y eso es lo que tenemos en el primer tema. En el segundo tema, lo que tenemos es una mariposa que empezó a volar por todo ese espacio. El señor sigue por ahí, pero ya no es importante. O no, ya ni siquiera está. El señor desapareció y aparece la mariposa. Y en el tercer tema, aparece otra cosa completamente distinta. Por ejemplo, la mariposa ya se fue y estamos en un campo verde donde simplemente se ve el campo verde y los árboles y las hierbas moviéndose. Tres cosas que no tienen nada que ver. Esos tres personajes no interactuaron de ninguna manera. Esos tres personajes no se relacionaron entre ellos. No podemos hablar de desarrollo porque no les pasó nada. Hay desarrollo cuando en una historia, por ejemplo, un personaje, dos personajes están solos y se encuentran y se convierten en una pareja y esa pareja vive una cantidad de situaciones y termina en cualquier tipo de final. Ahí hay desarrollo, los personajes se encuentran y se conectan entre ellos y tienen relaciones entre ellos. Muy bien. Como ejemplo de la función expositiva vamos a escuchar esta exposición de una sonata de Mozart, la Kegel 333. Y vamos a mirar varias cosas acá. En primer lugar, vamos a escuchar. Muy bien. ¿Qué escuchamos aquí? Función expositiva. Vamos a mirar despacio. En primer lugar, el tema. Ese tema lo llamamos A, una primera frase. Después, ¿qué pasa con ese tema?
Eso es otra idea completamente distinta. Entonces, por eso la llamamos B. Estamos exponiendo, no ha pasado nada con ellas. Y luego, ¿qué vuelve a pasar? Otra vez viene el tema A. Y luego, el tema B experimenta una variación. En lugar de hacer hace ¿qué? Hace otra cosa distinta, que claramente está basada en la primera versión. Entonces estamos hablando de que aquí hay exposición de una idea, exposición de otra idea distinta, vuelve otra vez la primera idea y vuelve una idea basada en la que ya habíamos escuchado, en la B, por eso estamos diciendo que se llama B'. Ahí me perdonan los ojos al leer que me fallaron, a veces no veo tan bien estas pantallas. Muy bien. Ahí decimos que los dos primeros, A y B, son absolutamente ejemplos de función expositiva. Ya en el B' no estamos hablando de función expositiva. Ahí hay un pequeño desarrollo, eso ya es función desarrollo, porque ese tema B está siendo modificado. Observemos otra cosa importante. Cada una de estas frases termina con una clara cadencia. Esta obra está en si bemol mayor y aquí aparece una primera cadencia sobre si bemol mayor. Imperfecta. ¿Por qué imperfecta? Porque no está en posición de octava el acorde de tónica. En la B, ¿a dónde llega? A una semicadencia. Aterriza en un acorde de fa mayor. Y en la A, otra vez vuelve a ser una cadencia perfecta hacia si bemol mayor. Y esta vez, esta versión de la B ya con más noticas, termina no en fa mayor, sino en tónica, en si bemol mayor. Esto para decirles que la forma de demarcar estas secciones, ustedes lo saben desde hace mucho tiempo, son las cadencias. Y las cadencias son las que nos dicen de dónde a dónde va cada una de esas secciones. Si seguimos nuestro símil con las narrativas audiovisuales, podríamos decir que eso se parece a las escenas en las que se divide una película. A veces, cada acción tiene un conjunto de varias escenas o una sola escena, pero una sola escena sucede en un lugar determinado, en un contexto determinado, etcétera, etcétera. Y está demarcado ¿qué? Con la transición hacia otra escena. Otra cosa importante que decir, estas funciones se mezclan. Es muy difícil encontrar un pasaje que sea puramente expositivo, puramente de transición o puramente de algún tipo. Normalmente vamos a encontrar que hay mezclas entre ellos. Ahora, si quiero un ejemplo puro de lo expositivo, podría hablar de este pedacito. Y si quiero otro ejemplo puro de lo expositivo, podría hablar de este pedacito. Y si quiero un ejemplo de desarrollo, podría hablar de este B. Pero también miremos que aquí pasa otra cosita. Escuchen este pedazo. Cuando llega la cadencia, él hace para conectar otra vez con la A. ¿Y eso tiene alguna fuerza, alguna importancia como tema? No, no tiene ninguna importancia como tema. Sencillamente sirve para conectar dos partes. Y ahí estamos empezando a hablar de la función transicional. O sea, que a pesar de que esta parte es sobre todo expositiva, tenemos ahí metida un poquito de función desarrollo y un poquito de función transicional. Bien, aquí la tenemos. La música de función transicional normalmente, no siempre sucede así, se mueve de un centro tonal a otro y a menudo presenta una textura de acompañamiento
contrastante más rítmicamente activa que el material expositivo anterior. Es decir, se siente que hay un cambio, por ejemplo, en las formas de acompañamiento. Suceden tonicizaciones o pueden suceder tonicizaciones. ¿Recuerdan qué son tonicizaciones? Cuando hay como un conato, como una amenaza, como una posibilidad que no se concreta de modulación. Esas son las tonicizaciones, cuando un acorde está precedido de su dominante y eso podría servir para modular, pero no se modula, sino que se sigue en el mismo tono. Las tonicizaciones también pueden ocurrir dentro de una transición. Las transiciones a veces se denominan puentes. Mozart y Haydn a menudo terminaban sus transiciones de forma sonata con una cadencia, media cadencia seguida de un silencio, para indicar que el tema secundario estaba a punto de comenzar. De nuevo, reparen en la importancia de las cadencias para demarcar esta forma. Y vamos a escuchar esto y enseguida conversamos de este ejemplo que viene acá. Ahí van a pasar varias cosas. ¿Con qué función empezamos? ¿Quién me dice? Esto es ¿qué función? Profe, eso primero era función expositiva. Perfecto. Eso es función expositiva. Muy bien. A pesar de que por aquí está metido una pequeña transición, pero es función expositiva con un pedacito de función transicional. Esta parte que viene también es función expositiva, pero aquí viene la transición. Esta sección no está ofreciendo ninguna idea nueva. Unas noticas, unos grupeticos ahí para adornar esas noticas. Imagínense que no están los grupeticos, lo que tenemos básicamente es si en el ¿sí? Ahí no está pasando nada interesante nuevo. Lo único que está pasando es que el compositor nos está llevando de un lugar a otro. ¿Y para qué nos lleva de un lugar a otro? Para, una vez aterrizado en esa otra tonalidad, proponer su segundo tema. Aquí aparece una cosa importante que siempre vamos a mencionar cuando hablamos de la forma sonata, y es que estos compositores utilizaban mucho esta semicadencia seguida de un silencio, y es lo que llaman cesura medial. ¿Para qué? Para decir, ahí se acabó el primer tema y vamos a empezar con el segundo tema. Miren que si uno va a tocar esta sonata, es muy importante tener este tipo de cosas claras, porque resaltándolas desde el fraseo, desde la interpretación, desde la gestualidad, es como uno va a hacer que el público realmente comprenda la obra, si sea de una manera empírica, y tenga una experiencia importante con la obra. Entonces, cosa importante, la función transicional. En la función transicional no está pasando nada interesante. Les pongo un ejemplo en las narrativas audiovisuales.
Ayer por la noche estaba viendo una película en Netflix donde un niño inmigrante pierde a su madre en una situación complicada en esa frontera de Estados Unidos, y un señor del lugar lo lleva después de esa pérdida de su madre, con todas las peripecias que ustedes se quieran imaginar, y persecuciones y muertos y todas las cosas más terribles, lo logra llevar hacia otra ciudad donde hay familiares de él y lo logra entregar allí, a pesar de las autoridades y de todos los que los están persiguiendo. Esta película tiene un momento transicional. Un día llegan a un hotelito en ese tránsito que van de un lugar a otro, y en ese hotelito pasan la noche el señor y el niño, y por la mañana el niño va y compra un mecatico, y ese mecatico se lo comen, y después de eso se dan cuenta que llegaron los perseguidores y arrancan otra vez su huida. Ese ratico donde el peladito consigue la comida y se la comen y conversan un rato de alguna cosa intrascendente, es función transicional. Solamente pretende llevarme de un momento importante en la acción a otro momento importante en la acción, pero en esa transición no sucede nada importante. Nadie va a decir, ve, vi una película donde un niño compró un mecato y se lo comieron. No, eso no es importante. Pero está enlazando, es como la pega que está conectando cosas. La función transicional tiene esa característica, es una pega. Vamos a escucharlo nuevamente y vamos a reparar en una cosa adicional. Aparte de las cadencias en las que termina cada una de estas partes, vamos a reparar en los modelos de acompañamiento. Observen cómo la primera vez que nos presenta el tema, el compositor está usando unos acompañamientos basados en acordes plaqué, acordecitos, tan, 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 tan. O en esta segunda parte sigue con la misma idea, menos densidad, pero son dobles noticas. Cuando nos vuelve a presentar la repetición del mismo tema, ¿qué hace? Esta vez hace un patrón de acompañamiento en arpegios y además tresillos, para podernos incluir en esta idea de la polimetría, del 2 contra 3, del 3 contra 2. Observen entonces las cadencias y los cambios en los acompañamientos, y observen la no importancia de esta transición desde el punto de vista temático. Es decir, no quiero decir que no sea importante. Si ustedes van a tocar la sonata y omiten ese pedacito porque no era importante, todo el mundo va a saltar de la silla. Es importante, pero es la pega que el compositor utiliza entre las dos secciones. Más allá de eso, no es importante. Vamos a escuchar nuevamente. Transición y repite con otro tipo de acompañamiento. Aquí empieza una prolongación de la cadencia y arranca la transición. Cesura medial y arranca el segundo tema. Miren que el primero y el segundo tema claramente son expositivos, y con ellos no pasa nada más allá del compositor mostrármelos. Nos los muestra en dos formitas, repitiéndolo para darle un poquito como de sentido, pero no lo desarrolla ni hace nada más con él. Y luego hace la transicióncita, que básicamente es un material muy simple, unas noticas ahí peladas con una ornamentación que nos van llevando de un lugar a otro para llegar a este segundo tema. Tonalidades. Ya te voy a dar la palabra, Juan Manuel. El primer tema está en... ¿Qué tonalidad es esa? La más fácil de todas, dicen, ¿cierto? Do, profe. Do mayor. Do. Y la segunda parte
después de esta transición está en sol mayor. Por eso fue que esta semicadencia llegó a re mayor o 7 o lo que quieran. El compositor ahí nos da la oportunidad de imaginarnos qué tipo de re, porque simplemente cierra con un unísono. Muy bien, Juan Manuel tenía la mano levantada. Sí, profe. Esto también también se puede encontrar entonces como función transicional cuando se hace la... Ah, no. No, no, ya me acabo de responder porque estaba pensando pues en que cuando se hace pues una modulación, pero que hay ciertas obras que no hacen como esa transición, sino que directamente pasan a la nueva tonalidad. Eso también cuenta como forma transicional. Si hay transición. Hay veces que no hay ni siquiera transición. Piensen mucho en esas canciones festivaleras como de la OTI y todo eso por allá de los 80, como Eres tú, por ejemplo. ¿La recuerdan? ¿Qué hace esa canción? Después de que hace todo el coro, hace simplemente... Y en ese tono, medio tono arriba, repite otra vez el coro. ¿Hubo transición entre ese re mayor y ese mi bemol mayor? No, hay una parte que es positiva y luego esa misma parte es positiva, medio tono arriba. Si el compositor hubiera querido hacer una transición, habría llegado a ese re mayor. Por ejemplo, un pasajito sin importancia desde el punto de vista temático para conectar y arrancar en mi bemol mayor la otra parte. Entonces, no siempre hay transición. Uno siempre puede pegar las secciones, digámoslo de una manera muy artesanal, pulida, de filigrana, como vimos en esta sonata, pero también lo puede hacer de una manera tosca, simplemente una cosa está en un tono y luego empieza otro tema en otro tono. No pasa nada distinto. Es muy común en la música popular. Piensen en el pueblito viejo. Cuando termina esa primera parte, ¿qué hace? Terminó una parte expositiva en menor, que era la sección A, y empezó otra parte expositiva en mayor, que era la sección B. ¿Hubo transición? No hubo ninguna transición. ¿Un arreglista se la podría poner? Perfectamente, un arreglista podría haber llegado. Etcétera. Miren lo que pasó ahí. Ahí se hizo una transición. Terminamos la parte menor, hicimos la transición y arrancamos. Ese interludio tuvo sentido de transición. Importante decirlo, en la música popular tenemos interludios y tenemos introducciones y esas tienen función transición. ¿Cómo así? La introducción tiene función transición. Sí, lo que pasa es que es una transición de la nada al primer tema. El...
transición, una introducción. Y ahí sí empieza. Como sea, ¿cierto? Entonces, observen que esa introducción nos funciona como una transición de nada a una primera parte temática. Y los interludios también nos funcionan como una transición, a veces agregada por los arreglistas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces, se puede decir entonces que que no hay esa forma, esa función transitoria, esa función transicional, cuando se modula así, sin esa transición, valga la redundancia. O sí la hay, No hay. pero No la hay. no hay. No la hay. Directamente una modulación y ya está. Exacto, porque es que, y no necesariamente cuando hay función transitoria hay modulación. Piensen en esto. Y luego dice, ahí hay dos secciones claramente diferenciadas, expositivas, y no están conectadas con ninguna transición. Simplemente terminó la una y empezó la otra. Ahora, yo podría poner entre ellas una transición. Sí, claro. Observen lo que dice ahí. Entre las dos secciones A y B del minueto, yo acomodé una función de transición. Le agregué otro pedacito y en ese pedacito hice una transición. No necesariamente, eso es una cosa importante que aclarar, no necesariamente las transiciones van entre partes que estén en distintos tonos. Eso sucede mucho en la música del clasicismo, pero no es la única posibilidad. Yo podría hacer transición entre dos secciones que están en el mismo tono, pero temáticamente son distintas. Es decir, es una seccioncita de menor importancia que me sirve simplemente para conectar. Como cuando la gente está después de una jornada muy dura, donde pasaron una cantidad de cosas, descansando y viendo televisión, y luego vuelve y empieza la acción en la película. No necesariamente tiene que haber modulación. Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Y en este otro ejemplo tenemos un tema primario, una transición y arranca el tema secundario. Y también tenemos nuestra cesura medial, miren, en este punto, que es ese silencio para decir, listo, ya acabamos, primer tema, ok, vamos con el segundo. Y observen que también es una transición larguita. Vamos a escucharlo. Ahora en la voz de Haydn. Que este hay que pasarlo para YouTube para que los deje escuchar. Se lo quitaron de aquí, espérenme un momentico. No, eso es... Es esta. Creo que sí es esta. Puro cuento.
Muchachos, les quedo debiendo esta, pero vamos a mirarla, les quedo debiendo escucharla, pero vamos a mirarla desde el punto de vista de la partitura. Entonces tenemos el primer tema. Miren que en este primer tema, pues básicamente el compositor nos está ofreciendo una ideita que se basa en esto. Y luego venimos con la transición. ¿Qué nos aporta en la transición? Pues básicamente lo mismo, noticas simples con un cambio de tonalidad que va pasando y algunas ornamentaciones para esas noticas simples. Luego un jueguito con unas notas dobles, arpegiadas, con unas notas dobles quebradas que sigue con la modulación. ¿Material temático? No, nada de material temático, ahí no hay nada nuevo, por eso es una transición. Y llega a la cesura medial y en este punto arranca el tema secundario. Muy bien, vamos a hablar de la función de desarrollo. ¿Cuál es la idea de la función de desarrollo? En la función de desarrollo, el compositor rearma los temas, los reconstruye, los presenta de maneras distintas, los parte en pedacitos y ensambla esos pedacitos para hacer cosas nuevas. Los divide como un rompecabezas y rearma ese rompecabezas de una manera distinta. La música con función de desarrollo a menudo contiene secuencias y fragmentación de melodías anteriores. Además, la música de desarrollo modula a partir de múltiples tonalidades, de la traducción a veces se pela. La longitud de las frases puede ser irregular y las elisiones pueden ser utilizadas por el compositor para mantener al oyente fuera de equilibrio. ¿Se acuerda qué es eso de elisión? Silencio. Silencio, silencio. Profe, no me acuerdo. La elisión es cuando una nota o un acorde o una idea forma parte de la frase que está terminando y también forma parte de la frase que está empezando. Es decir, cuando en lugar de separar algo como esto y empieza otra cosa, se conecta. Miren que ese último acorde me sirvió para terminar lo que venía, pero también me sirvió para hacer la primera nota y el primer acorde de la frase que sigue. Es decir, cuando las dos secciones, en lugar de estar así como estoy poniendo mis manos en este momento, están así. Se los pinto por aquí en un ladito. La elisión podríamos verla gráficamente como así. Este punto común es el que llamamos elisión. ¿Y qué puede haber en la elisión? Una notica, o un acorde, o una estructura más compleja. Lo importante es que esa estructura, chiquita o grande, forma parte de lo que se está acabando y forma parte de lo que sigue. A veces puede ser difícil distinguir entre música de transición y de desarrollo. Importante decirles a ustedes que en muchas ocasiones esas fronteras son débiles. ¿Qué quiero decir con eso? Que algunas personas dicen, no, eso es un desarrollo, mira qué cosa tan interesante ese desarrollo, lo que está proponiendo, cómo fragmenta los temas, y otro puede decir, no, sin ninguna importancia, simplemente está conectando dos secciones y usó unos pedacitos de los temas, pero no está haciendo nada importante con ellos. En estos análisis de forma, hay cosas que son relativas al que está analizando o son relativas al que está interpretando la música para ponerla en manos del público. Es muy distinto si yo interpreto algo como transición o como desarrollo, porque lo voy a tocar de otra manera. Una sección de desarrollo suele ser más larga que una de transición, aquí hay otra pista, y por lo tanto contendrá más secciones de naturaleza variable, así como un mayor número de modulaciones. Esto de las modulaciones, les digo, es muy de la perspectiva de la música de la práctica común, sobre todo a partir del clasicismo y en el romanticismo, pues ni hablar, mucho más.
En el ejemplo, en la sección 1.1 de este texto se pueden encontrar ejemplos de una sección de desarrollo. Nos vamos a ir para allá. Y aquí nos están planteando unos motivos y vamos a ver cómo estos motivos aparecen desarrollados en el ejemplo que viene. Miren estos motivos y escúchenlos. Ahí. Bueno, son unas ideas que el compositor va a reutilizar. Por ejemplo, miren que aquí aparece la primera, en otra tonalidad, y empieza a jugar con esa ideita. Empieza a ponerla aquí, y aquí, y aquí. ¿Cuál otro podemos identificar? Sigamos viendo. Acá tenemos esta segunda idea que llamamos motivo 2. Veanla acá, pasando por distintas tonalidades, pero exactamente lo mismo. Ahora aquí tenemos el 2 y el 3. Observen el 2, este saltillo y esta notica, y el 3. Ahí están conectados, que son esas noticas repetidas. Miren acá el 2 y el 3. El 2, acá. Yo quería pintar era con esto. Y el 3 está acá. Pero además, el 3 está otra vez aquí. Y ya hay otra idea nueva. Y aquí vuelve y aparece el motivo 2 y el motivo 3. A propósito, ejemplo de elisión. Nadie me dijo. Pero ahí está. Miren cómo el motivo 2 va hasta este la. Y el motivo 3 arranca en ese la. Este la es una nota común a los dos motivos. O sea que ese fenómeno de la elisión puede suceder inclusive entre motivos, entre frases, entre periodos, entre secciones, entre movimientos, entre piezas, inclusive cuando hay obras multipiezas, como ciclos de canciones, por ejemplo, donde el último acorde de una de las canciones es el primer acorde de la siguiente canción. No el mismo, sino que sin repetirlo, la otra canción arranca ahí empatada. Aquí tenemos otro desarrollo sobre esos motivos 2 y 3. ¿Qué está pasando con él? Que aquí le aumentaron, cambiaron el ritmo, ¿cierto? Ya no son corcheas, sino negras. Vamos a ver estos ejemplos en acción. Entonces tengan en la cabeza los motivos y vamos a empezar con este, que es el desarrollo del primer motivo. Permítanme, yo pongo esto un poquitín más chico. Esa ideita, tan simple como por la tonalidad por la que esté pasando, es una cosa muy simple que no tiene ninguna gracia, pero el compositor la convierte en protagónica y le da todo el sentido y arma toda una idea musical a partir de esta cosita, pasando por distintas, de este pequeño motivo, pasando por distintas funciones armónicas. Miremos ahora el motivo 2, lo que hizo con el motivo 2. Estamos acá.
ya se me fue para otra parte ahora. Bien, aunque el fragmento no... ¡Ay! Apaguemos esto. Aunque el fragmento no coincide completamente con esa partecita que está transcrita, si tenemos este tarará, tarará, que está permanentemente sonando. Ahora miremos los motivos 2 y 3. Y ahora miremos otro desarrollo con los motivos 2 y 3. Muy bien. Entonces ahí tenemos un ejemplo de lo que significa desarrollo. ¿Y cuáles son los recursos que normalmente se utilizan para el desarrollo? Yo les tengo por aquí una infografía para repasarlos y son básicamente estos que aparecen acá. Está poniendo esto grande así. Profe, creo que en las dos flechitas. ¿Qué me dices? En esas dos flechitas para presentarlo. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces tenemos la técnica de repetición y transposición que puede ser variada o no variada. ¿Qué quiero decir con repetición? Un motivo, por ejemplo, pensemos en este motivo. Yo lo puedo repetir. Una repetición simplemente, pero también puedo hacer una transposición de él. Lo que estoy haciendo es pasándolo por distintos grados de la escala y lo estoy repitiendo. Ahora, también puedo hacer una repetición con variaciones. Entonces estoy haciendo repetición, pero a cada repetición le pongo un pedacito nuevo, le pongo cositas nuevas. En la secuencia, lo que estoy haciendo es repitiendo un patrón en distintos grados de la escala, secuencia melódica, ¿no? Estoy moviéndolo por segundas en este caso. La fragmentación. En la fragmentación lo que hago es coger el motivo y partirlo en pedacitos y hacer cosas con los pedacitos. Sigo con el mismo ejemplo. El motivo era, voy a usar solamente era la colita del expansión y contracción interválica. Voy a usar esta misma idea. Para expandirlo interválicamente puedo coger ese intervalo y ponerlo más grande, y para contraerlo ponerlo más chiquito. Tercera, cuarta, sexta, octava. Estoy cambiando los intervalos de tamaño. Ahora puedo hacer aumentación y disminución rítmica. Puedo estirarlo, pero ya no en el sentido de los intervalos, sino en el sentido del ritmo. ¿Sí?
expansión interválica y expansión rítmica, que se llama con una palabra fea, como mal inventada, que es aumentación y disminución, pero así le dicen los libros, así le dice la tradición de la teoría. Inversión. Puedo invertir los intervalos. Esta idea era, voy a invertirlos en lugar de una segunda que sube y otra segunda que sube y una tercera que baja, voy a hacer lo mismo pero al revés. Una segunda que baja, una segunda que baja y una tercera que sube. Y me quedó. Y entonces aquí tengo una inversión. Y tengo retrogradación. Esa misma idea la voy a poder empezar al revés. En lugar de decir mi, re, do, mi, voy a decir do, re, mi, do. Retrogradación. Coger la melodía, el motivo, y empezarlo desde la última nota y llegar a la primera. Extensión. Agregarle una cosita al principio. Esa extensión puede ser inicial, medial, que también se llama interpolación, y también puede ser final, y se llama codeta. Entonces, a esta idea le podría agregar algo al principio. Le agregué algo al principio. Ahora, también podría ser entre esto y esto, voy a poner algo. Agregué algo, interpolación medial. O al final. Y otro que es el cambio de modo. Esto que es mayor, lo podría poner menor. Entonces ahí tenemos una serie de posibilidades que son las que nos van a permitir hacer desarrollo. Son muchas más, pero básicamente el compositor coge los temas, los parte con unas tijeras y los rearma y los reconfigura, y normalmente hace una cosa que es muy bonita, y es que sigan siendo reconocibles. Porque si los desbarata tanto que ya no son reconocibles, entonces se dañó la batica de cuadros, como decimos coloquialmente. Tienen que ser reconocibles si uno quiere que se sienta como un desarrollo. Piénselo en las narrativas audiovisuales. Uno ve el personaje vestido de cachaco llegando al trabajo y luego ve el mismo personaje vestido de sudadera haciendo ejercicio en un gimnasio. Pero hay una serie de factores comunes que hacen que uno sepa que el personaje es el mismo. Por ejemplo, si empieza a hablar con otra voz, uno dice, ese es como un hermano, ese no es. Entonces, debe haber factores que conecten esos temas en desarrollo para poder decir que esos temas son el mismo tema desarrollado. Los compositores muchas veces en los desarrollos combinan temas. Sucede frecuentemente en la forma sonata. Presenta el tema 1, presenta el tema 2, hace algún desarrollo con alguno de los dos y quizás hace desarrollos usando pedacitos del uno y del otro. Y a veces poniendo pedacitos nuevos, incluyéndolos en el desarrollo. Ahora hablemos, para finalizar esta parte, de la función de terminación. La función de terminación o terminativa, la traducción también me parece feíta, pero está bien, se expresa típicamente a través de una alternancia bastante enfática de notas tónicas y dominantes, generalmente para afirmar un centro tonal. El tema final de una sonata tiene función terminativa. Entonces vamos a ver que sobre todo en la música del clasicismo, eso va desapareciendo después, y en la música popular casi no sucede. Enseguida vamos a poner ejemplos de aquí y de allá. Tenemos finalizaciones que son contundentes, canzonas, desesperantes. Hacen...
Tónica, dominante, tónica, 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 dominante, tónica, tónica. Para decir, terminé. Recuerden que la música del clasicismo es hija del fenómeno filosófico de la Ilustración, donde estamos dándole toda la importancia a la razón, y la manera de poner la razón en escena es a partir de la preservación de la tonalidad inicial. La tonalidad inicial siempre en las obras clásicas va a ser el héroe que gana la contienda. Va a ser que después de que se moduló, se pasó por toda parte, se fragmentaron los temas, pasó todo lo imaginable, el personaje llega al final, y el personaje es la tónica, la misma tónica del principio. Y eso es común de esa música, donde ese personaje heroico básicamente es la razón, y se está expresando una posición filosófica donde se dice que la razón puede explicar todo lo que sucede en el mundo, que todo se puede construir a partir de la razón. Dicho de una manera bien coloquial, la razón siempre tiene la razón. Después del romanticismo se va viendo que no tanto. Y nos va a suceder que en músicas de hoy, piensen en boleros, por ejemplo, donde se llega a una progresioncita como estas. Donde ya no es la razón, ya es la absoluta subjetividad, la visión del sujeto entendida como subjetividad, la que está diciendo yo quiero ese final así. Y con ese final, la función terminativa ya no es pura tónica y dominante, estoy haciendo una función terminativa en la que estoy inclusive llegando a una nueva, a un nuevo centro tonal. Eso estaba en do mayor y estoy terminando con un poliacorde de do mayor y re mayor, una absoluta ambigüedad, pero es función terminación. No sirve para expresar ideas nuevas, no sirve para proponer nada nuevo, sirve simplemente para terminar, como una puntuación, como una conclusión, como un epígrafe, como una forma de terminar. Vamos a ver este ejemplo, que es de la Sinfonía 41, que es el 551 de Mozart. ¿Bien? Tónica, dominante, tónica, dominante, tónica, dominante, muchas veces, para expresar contundentemente que ese héroe, la tonalidad, ganó la contienda. Veamos este otro, un poquito más sofisticado, pero también función terminación. Ese es el cierre de la sonata, claro, del 1, opus 27, número 2, del tercer movimiento. Y mire que lo que está proponiendo Beethoven aquí no es ideas nuevas, aunque eventualmente se usa, por ejemplo, esta, que es una partecita de algo que ya había estado en la obra, pero aquí no tienes más función que la de terminar. No está proponiendo nada nuevo aparte de terminar. Muy bien, chicos. En este, lo que se me fue acá. En esta infografía tenemos un resumen rápido de todo lo que vimos hoy sobre esas funciones estructurales que nos plantea Peter Tenko y Peter Spencer. Entonces, la función expositiva plantea el material que se utilizará en la obra o en una parte de la obra. Mantiene un centro tonal y melodías claras. Usa frases bien definidas y demarcadas por cadencias. La gran mayoría de formas binarias y ternarias simples, la música de baile, por ejemplo, piensen inclusive en música discotequera, la emplea. Así como los temas primarios y secundarios de la forma sonata en muchas ocasiones.
La función transicional se mueve de un centro tonal a otro. Cuando digo centro tonal, tendría que buscar un sinónimo para referirme a que eso también puede suceder en las músicas no tonales, por ejemplo, en músicas modales, donde también hay un movimiento de un centro hacia otro, y en músicas atonales inclusive, donde ya no se da la modulación, pero sí hay pasajes transicionales que pretenden hacer lo mismo, conectar, servir de puente. La función de desarrollo discurre sobre ideas ya presentadas o nuevas. Puede contener secuencias y fragmentos de melodías presentadas con anterioridad. Estos fragmentos pueden estar modificados de alguna manera. Puede tener pasajes modulantes, a veces en gran número. La longitud de las frases puede ser irregular, es decir, frases más cortas y frases más largas, no necesariamente simétricas. Y puede estar dividida en subsecciones. La de finalización, esto me deja aquí cambiar, subirme. La de finalización cierra un conjunto de temas o una obra. Usualmente consiste en una alternación repetitiva de acordes de dominante y de tónica, básicamente en la música clásica sucede esa, o de repeticiones del acorde de tónica a fin de afirmar claramente el centro tonal. También puede utilizar otras formas de prolongación de la cadencia y también puede ampliarse a la manera de cadencia de concierto. Hay músicas donde no hay esa función terminativa y se me ocurre un ejemplo que van a decir, profe, qué ejemplo tan simpático. Y es alguna samba de alguno de estos grupos folclóricos como los chalchaleros. Voy a ponerles que es típico de las zambas el terminar de esta manera. Les puse un poquito de contexto y miren cómo cierra la obra. ¿Sí ven? En las zambas, por ejemplo, lo típico es que no se hace nada que tenga función de terminación. La última frase terminó en el acorde de tónica y no hay para ellos necesidad de hacer nada nuevo. En otras músicas nosotros hacemos cosas como, o hacemos, como en las músicas colombianas es muy típico, en los pasillos. Ese tipo de cosas son funciones terminativas. No siempre tienen que estar, no siempre tienen que estar en función de determinar exactamente la tónica. Les ponía ahora ese ejemplo de las funciones terminativas que hay en los boleros. Y ahí se acabó la canción. Y uno queda como mirando para el páramo, pero es función terminativa. Claramente es una sección que tiene como fin terminar. No pretende expresar nada nuevo. Observen como punto final y como conclusión cuáles de estas que hay aquí tienen un nivel más protagónico. Uno podría decir que la función expositiva, voy a pintar más bien así, que la función expositiva y la función de desarrollo son más importantes que la función transitoria y la función de terminación. Y también podríamos decir que esas funciones a veces no solo se traslapan, sino que se desbaratan, y les voy a poner como ejemplo la coda del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, para que vean una coda que Beethoven no queda contento con la idea de función terminativa en la coda, sino que la expande para exponer temas nuevos y desarrollos nuevos del tema inicial.
Miren que es claramente función terminativa, de hecho es una coda, y en la partitura original que Beethoven escribió está marcada como tal, pero Beethoven no le basta con la función terminativa y es una función terminativa como untada de desarrollo y untada de exposición, presenta ideas nuevas, retoma ideas del resto del movimiento, juega con la vida un rato, pero claramente está terminando, es función terminativa. Chicos, hasta aquí esta clase sobre las funciones estructurales de la forma. Vamos a seguir recabando sobre eso todo el semestre a medida que hablamos de distintas formas. También lo vamos a plantear cuando hablemos del blues y cuando hablemos del jazz y muchos de estos elementos que vamos a tocar en el semestre. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, comentario, cosa que decir, anécdota relacionada con este asunto de las funciones y de las formas, cualquier cosa que nos quieran compartir para cerrar la clase de una manera amable y feliz. Profe, Juan. quiero que me expliques un poco más sobre la función de desarrollo. Muy bien, hombre. Sí, pues porque no me quedó muy claro, pues no me quedó muy clara bien como cuál es la característica principal. Sí, la función de desarrollo básicamente lo que está haciendo es decir cosas nuevas con materiales que ya habían sido puestos sobre la mesa. Es decir, plantear cosas que le pasan a esos materiales o a esas ideas melódicas. Por ejemplo, y lo voy a llevar al mundo de las narrativas audiovisuales, un personaje que presento al principio de la película y lo voy llevando hasta su edad adulta y lo presento como niño. Y el personaje va cambiando, va aprendiendo cosas nuevas, va cambiando su look y su moda y su forma de ver el mundo y de verse en el mundo, se va transformando. Eso sucede en las funciones de desarrollo. Se plantea un tema y ese tema se va transformando. Voy a ponerte un ejemplo musical a partir de esto. Miren que esa idea, los pollitos, yo la partí, jugué con ella, la presenté de distintas maneras, le puse distintos pedacitos. Eso es lo que estoy haciendo, es planteando un desarrollo de esa idea. Es decir, voy planteando una transformación en el tiempo de esa idea. Ahora, esa transformación podría estar combinando distintas cosas, distintos temas. En las músicas, digámoslo, masivas, populares, no vemos mucho esa idea de desarrollo, desafortunadamente. Inclusive, por ejemplo, en nuestras músicas andinas colombianas que se han desarrollado tanto y son tan interesantes desde muchos puntos de vista, como por ejemplo desde el punto de vista de la armonía y de la textura y de los colores y los timbres, uno ve poco funciones de desarrollo. Piensa en una obra de León Cardona, una obra de Luis Uribe Bueno, uno ve función expositiva, básicamente presentan temas. Ve poco que esos temas se vuelvan a presentar transformados en una cosa distinta. Ahora, un ejemplo también podrían ser los temas con variaciones. En los temas con variaciones se está haciendo una función expositiva al presentar el tema y se están haciendo pequeños desarrollos al presentar cada una de las variaciones de ese tema. A propósito, una obra linda que les recomiendo es el Nocturnal, mal traducida la palabra Nocturnal, de Benjamin Britten, que es una obra para guitarra sola. Y esa obra es muy interesante porque es no un tema
con variaciones, sin unas variaciones y tema, porque Britten presenta todas las variaciones y al final presenta el tema. Y es una cosa muy interesante porque el tema se va configurando, uno de alguna manera se lo va imaginando hasta que de pronto aparece el tema. Como una película en la que no se presenta el personaje sino hasta el final. Eso suele suceder en las películas, por ejemplo, de la búsqueda de un asesino serial. Y con el asesino vemos su forma de actuar, sus víctimas, el esfuerzo que se hace por encontrarlo, características de su personalidad que van emergiendo poco a poco, pero el personaje solamente aparece al final, cuando en un juicio le logran sacar la confesión al tipo que dice, sí, yo los maté. Miren que ahí, en ese caso que les estoy presentando, es pura función desarrollo durante toda la película y la función expositiva la pusieron al final. Solo al final presentaron el personaje. Entonces, esto se puede trastocar de todas las maneras que ustedes se quieran imaginar. Y digamos lo que en las músicas populares no es tan rico desde la perspectiva de que básicamente nos encontramos en las formas típicas basadas en versos y coros, que encontramos versos y coros y precoros de pronto antecediendo el coro, conectados con introducciones, interludios, puentes y codas. Pero básicamente tenemos material expositivo en esos versos y coros y tenemos material transicional en esos interludios y puentes, introducciones, recuerden la introducción es una transición de la nada a algo, y en la finalización, en las codas, que a veces tenemos función terminativa, cuando hay coda, porque cuando no hay, pues no. ¿Sí se te aclaró el panorama, Juan Manuel? Sí, maestro, muchas gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Bueno, si no tenemos más preguntas ni comentarios, entonces terminamos la clase de hoy. Les dejo mis mejores deseos para este resto de semana y este fin de semana. Que disfruten de la Feria de las Flores o de las oportunidades que para nosotros los músicos a veces genera la Feria de las Flores. Y recuerden este tema que les va a servir mucho para la vida. Andrés, sí, aquí me escribieron que te agregara, ya enseguida te agrego, discúlpame que no lo había hecho. Bueno, chicos, muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas Bueno, gracias. profe, chao, gracias. Profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao.